La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el árbol de la muerte. Vamos a mirar, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal que produce fruto para muerte. Por eso le puse el árbol de la muerte. ¿Qué es el árbol de la muerte? Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, Jesús de Nazaret, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es el árbol de la muerte. El Señor le dijo a Adán, no comas del fruto de este árbol. O sea, Satanás es un ángel, es un espíritu. Cuando Dios hace al hombre, tengan en cuenta, hermanos, que Dios primero creó a bestias. Bestias. Para los que siguen el canal ya saben quiénes son las bestias, o como las bestias. Pero Adán lo hizo a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Entonces, básicamente le dijo, reproduzcanse, ¿ok? Y le dio a Eva, ¿ok? Para que se multiplicaran. Entonces le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este no. O sea, no hables con Satanás, porque si hablas con Satanás, te va a engañar y vas a morir. Vas a morir. Entonces nos vamos a enfocar, hermanos, cómo nos engaña Satanás. Esto todavía es cierto. Esto todavía funciona así. El Señor nos dice, básicamente Jesús nos dice, hijos míos, vengan a mí todos los que sufren. O sea, los que sufrimos estamos muertos. O sea, esa es una palabra en este mundo de sufrimiento. Estamos muertos porque somos pecadores. Porque somos pecadores, entonces en este mundo hay aflicción. Entonces Jesús viene y dice, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, y yo los haré descansar. O sea, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Así como le dijo a muchas personas, entre ellas la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba muerta, estaba sufriendo, buscando la felicidad, y no la encontraba. Muy probablemente los hombres la golpearon, la trataron mal. Ella se casó una vez, se casó una segunda vez, 5 veces se casó, no encontraba la felicidad, y Jesús entonces tiene un encuentro con Jesús y le dice, básicamente, sígueme a mí y vas a ser feliz. O sea, ¿por qué? Porque los hombres nunca te van a dar la felicidad que yo te puedo dar. Entonces, obviamente ella tomó del agua, o sea, la palabra en Cristo Jesús es la palabra de vida, y ella fue y, vamos a decir, evangelizó a los de su pueblo, y vinieron y escucharon al Mesías, y ella entendió que era el Mesías porque Jesús se lo dijo, al que ella esperaba. Entonces, no comas del fruto de este árbol. Ahora, tengan en cuenta esto. Cuando Adán pecó, aquí está la muerte. ¿Qué quiere decir muerte en la Biblia? Separación de Cristo, separación de Dios. Eso quiere decir muerte. Cuando Dios se aparta de nosotros, estamos fritos, estamos muertos, nos va mal, no somos felices, no podemos alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Entonces, Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Entonces, yo ya les he compartido esto para el que no lo ha hecho. Hay dos mundos, el mundo físico que podemos ver y el segundo espiritual,
que algunos podemos ver. O sea, cuando vemos el fruto, ya sea bueno, ya sea malo, pero lo podemos ver. Pero es más visible, obviamente, el material, el físico, ese lo podemos ver. Entonces, por el pecado de Adán, todos morimos, todos sufrimos. Por la obediencia de Cristo, su muerte y su resurrección, llegamos otra vez al reino de Dios, o sea, somos reconciliados con nuestro Padre Dios y tenemos entrada al paraíso. Entonces yo les digo, cuando el Señor nos abre los ojos espirituales, nos enseña el paraíso básicamente, cuando conocemos a Jesús. Esto ha sido siempre así, hermanos, en la historia del cristianismo. Entonces, nosotros ya, por ejemplo, a mí el Señor me mostró el paraíso. Ese lugar que no podemos ver. Entonces, ya al ver el paraíso, se nos quita el miedo a la muerte. Cristo vino a quitarnos el miedo a la muerte. Todo ser humano le tiene miedo a la muerte, todos sin excepción, todos. En Cristo Jesús, ya cuando estamos en Cristo Jesús, cuando nacemos, cuando morimos a este mundo y nacemos en Cristo Jesús a través del Evangelio, entonces somos nuevas criaturas. Entonces ya cuando el Señor nos muestra el paraíso, entonces el Señor nos quita los miedos. Juan dice, en el amor, en nuestro Padre Dios, que es amor, no hay temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Padre Dios echa fuera el temor, de donde el que teme, no nada más a la muerte, hay muchas cosas a las que se le teme a la pobreza, temor a la enfermedad. Eso es muerte, hermanos, eso es muerte. Eso quiere decir muerte. Tener miedo es muerte. ¿Ok? Entiendan eso. Entonces, en Cristo Jesús está la vida y ya no hay muerte. O sea, por eso tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Porque en Cristo Jesús está la vida. En Apocalipsis 12:9, aquí podemos ver quién era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Este árbol es Satanás. El árbol de la vida es Jesús. El árbol del bien y el mal es Satanás. ¿Qué mandamiento le dio Dios a Adán? Multiplíquense. Pero le dijo, no comas de ese árbol, o sea, no peques. Y Adán pecó, y por haber pecado entró la muerte. Entonces Adán fue expulsado cuando pecaron. ¿Qué pasó? Se escondieron de Dios. Pablo menciona que debemos de honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo, porque si no, entonces nos vamos a alejar de él avergonzados, así como Caín y Abel, así como Adán y Eva. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense quién es. En el espíritu, Satanás es el diablo, se le conoce por muchos, Belcebú tiene muchos nombres. En todo caso, es el espíritu del bien y del mal. Entonces, fíjense, Judas, un hombre, Jesús lo escogió, pero fíjense lo que dice Jesús en Juan 6:70. Jesús le respondió, no los he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hay personas en este mundo que son diablos. Y Cristo los escoge. Cristo los escoge, ¿para qué? Para juntar a aquellos que lo desechan. Cristo hace esto. O sea, los hace en palabra bíblica. Ahí donde se juntan los buitres, ahí está un cuerpo muerto. O sea,
quieren mirar una iglesia muerta, una iglesia donde enseñan un falso evangelio, donde se predica un falso evangelio, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Esa iglesia está muerta. ¿Por qué? Porque ahí se juntan los buitres. ¿Por qué? Porque en Jesús está la felicidad, no en el amor al dinero. El dinero no es bueno ni malo, es en el amor al dinero. O sea, cuando rechazamos encontrar la felicidad en Cristo y la queremos encontrar en el dinero, entonces pues ahí no cuadra, porque en el dinero no hay felicidad. Entonces, fíjense cómo dice ahí en Juan 8:44 a los fariseos que retaban siempre a Jesús. ¿Qué andaban predicando los fariseos? La ley, 613 mandamientos. Les dice Jesús, ustedes judíos, descendientes de Abraham, judíos, son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino desde el principio. Al primero que mató fue Adán, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 13:2, cuando Jesús está celebrando lo que se conoce como la última cena, donde hace el nuevo pacto, ya no nada más con los judíos, sino con toda la humanidad, hace el nuevo pacto que está escrito en Jeremías 31, que iba a ser un nuevo pacto, en donde él dice, voy a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto ya no me voy a acordar de sus pecados. Entonces, fíjense, cuando cenaban, la última cena, cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dicen los fariseos, ¿por qué no te lavas las manos? ¿Por qué los que andan contigo no se lavan las manos? Ellos no entendían la ley, o la ley era simbólica, que se tenían que lavar las manos. Cuando Dios les decía, lávense las manos antes de comer, ellos hasta hicieron, todavía hasta la fecha hay gente que hace eso. O sea, hacen unos actos religiosos así de, no, pues déjame lavo las manos porque la Biblia dice que me tengo. Lo que Dios estaba diciendo, trata bien a tu hermano. No seas como Caín. Lávate las manos, no juzgues a tu hermano. No lo juzgues. Lávate las manos. Entonces cuando le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿qué quiere? ¿Qué no entienden ustedes? Que lo que uno come, si yo como con las manos sucias, entra en el estómago y eventualmente termina en el excusado. Eso no los hace impuros. ¿Qué es lo que los hace impuros? Las cosas malas que salen del corazón. Así como a Judas, precisamente porque amaba más el dinero que a Jesús. Satanás, o sea, el diablo, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Quién hizo esto? Fue el diablo. Pero ¿a quién usa el diablo? Pues a personas. Nosotros hemos sido instrumentos del diablo. Todo ser humano ha sido instrumento del diablo, porque todos pecamos. O siempre hemos amado, siempre hemos perdonado toda la vida. Si eso fuera así, entonces no tendríamos pecado. Entonces fíjense cómo en Hebreos 2, del 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne, hablando de Jesús, y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está la esclavitud. ¿Cuándo dejamos verdaderamente la esclavitud? Cuando ya no le tememos a la muerte. Por eso yo les digo que habemos cristianos niños y hay cristianos adultos. A los niños hay que darles lechita. A nosotros nos dan lechita cuando somos niños, pero no nos quedemos ahí, dice Pablo, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, no nos quedemos como los niños. Debemos de comer carnita, debemos de comer vianda. O sea, cosas más, a entender más el reino de Dios. Entonces, fíjense, aquí está la muerte. Esto es la muerte. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios. Ya les he dicho que Satanás usó, el Señor me mostró con su palabra, que yo le dije, Señor, pero ¿cómo literalmente una serpiente le habló a Adán? Entonces el Señor me mostró que en realidad era un anciano. Una vara, la vara de Moisés que le dio a Aarón, se convirtió en culebra. Los brujos de Egipto también tenían una vara que se convertían en culebras. Bueno, esa vara, esa culebra, en realidad una culebra son dos personas, la cabeza y la cola, un anciano y un falso profeta. O sea, el diablo en este mundo un ser humano es una persona que anda predicando un evangelio diferente, así como los fariseos, un anciano y un falso profeta. Ese es Satanás. Ese es el diablo. ¿Ok? Entonces, ¿quién engañó fue el diablo, fue Satanás? ¿Ok? Fue Satanás. Pero fue una persona, hermanos. Yo no me he metido mucho en esto de... Adán fue el primer hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, por el Espíritu. Pero Dios ya había hecho bestias, hermanos. Dios ya había hecho bestias. Nosotros, antes de llegar a Cristo, somos como bestias. ¿Okay? Yo no me meto mucho en eso porque de repente, pues para esto se necesita madurez, hermanos. Y hay gente que no está lista para escuchar estas cosas. Por eso Pablo inclusive ni menciona muchas cosas. Le fueron prohibidas no compartirlas. ¿Por qué? Dios no las muestra, pero Dios se las muestra a las personas que van madurando. Entonces hay cosas de las que podemos hablar abiertamente. Hay cosas que es mejor no compartirlas. ¿Por qué? Porque la gente empieza a cuestionar. ¿Por qué? Porque se los han enseñado mal. Entonces llegan a dudar. Entonces, a menos de que el Señor, por ejemplo, a mí me diga, ok, haz un estudio en relación a esto y esto, entonces yo lo hago. Ok, si me puso a hacer esto, lo estoy haciendo. Entonces, fíjense, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente. Ahora, ¿hablan las serpientes? Claro que sí. Que no le habló un burrito o una burra al profeta, que por medio de él engañaron a los israelitas.
Sí, o sea, esta es la escuela de Bala o de Balán, por amor al dinero. O sea, iba, el Señor primero le dijo, no vayas. Ahí donde te van a pedir que vayas y maldigas al pueblo de Israel, no vayas. Y él desobedeció, él fue. Entonces una burra le dijo, se paró cuando estaba el ángel delante de él. Él no vio al ángel, pero la burra sí. Y la empezó a golpear. Y la burra habló, habló. O sea, un animal puede hablar, claro que sí, hermano. Claro que sí. De hecho, en el mundo espiritual se comunica uno por como lo que se conoce aquí en este mundo como por telepatía, con pensamientos. Yo por un pensamiento le puedo hablar a Panchita, que está del otro lado de la tierra. Así es como Dios nos habla, hermanos, con pensamientos. Entonces, eso de que un animal hable, pues eso pasa, eso puede pasar. Y ha pasado. Entonces, fíjense, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjense, para que no muráis, para que no mueras. Aquí les voy a mostrar lo que es la muerte, ¿ok? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos para saber, o sea, el bien y el mal. Entendieron ya lo que era el bien y el mal, y conocieron que estaban desnudos. Nosotros en este mundo estamos desnudos. Por ejemplo, vamos a decir que yo crezco desde que nazco hasta los 20 años como ateo. Yo no creo, yo no creo en Dios. Entonces a los 20 años, por ejemplo, me muestran, alguien me habla de la ley. Entonces yo digo, caray, yo soy pecador. Entonces me doy cuenta que estoy desnudo. ¿Por qué? Porque me dieron a beber, a comer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, o la ley, los 613 mandamientos de la ley judaica. Entonces fíjense bien, este árbol es bueno, es codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y le dio a Adán. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es lo que dice Pablo. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense bien. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Estaban en el Edén, en el huerto del Edén, al aire del día. Y el hombre, o sea, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Déjenme decirles, mucha gente dice, bueno, Dios sabía que iban a pecar. Sí, hermano, sí. Yo se los voy a poner así. No, Dios nunca quiso que pecaran, no. Dios es tan bueno que básicamente Dios los puso ahí para que pecaran,
para que eventualmente conocieran literalmente a Dios. Porque una cosa es que aquí esté hablando Dios, escuchando la voz de Dios, a que él diga, no, yo me voy a presentar para que me conozcan. O sea, lo que parece una maldición, en realidad es una gran bendición. Se los va a comprobar, que se los va a comprobar con la palabra de Dios. O sea, Dios hizo esto, hermanos. Dios hizo esto. Él sabía que iba a pecar. ¿Dónde estás tú? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieras. Y el hombre respondió, la mujer, señor Eva, Panchita me engañó. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Aquí está una bestia. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahí está la maldición. Ahora, este es Satanás, el espíritu, pero esto también le aplica a las personas que juzgan a su prójimo, hermanos, porque aquí ya me estoy adelantando. Esto fue en el principio. Juan dice que nosotros tenemos un mandamiento desde el principio, desde Génesis 2. O sea, amarnos. O sea, no comas de eso, porque si comes de ese, vas a morir. Entonces, fíjense, aquí está la muerte. A Satanás le dice, maldita serás entre todas las bestias y sobre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás, no, vamos a decir, no pudo entrar en el cuerpo de Cristo, en donde hay paz. Satanás no tiene paz. Satanás quiere paz, pero no puede. Él solamente puede comer polvo. ¿Quién es el polvo? Pues ahí cuando andamos en el mundo. Somos el polvo. Somos como la arena del mar, pero apartados de Dios, porque andamos tras el mundo. Entonces, Satanás, ¿qué come? Sexo, pornografía, mentiras, asesinato, o sea, pura maldad. Todo lo contrario de los 10 mandamientos. Él no puede comer amor, no puede. Este es el castigo para el espíritu de Satanás. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, aquí la simiente de la mujer, aquí está apuntando eventualmente a Jesús de Nazaret. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahorita yo les voy a leer los versículos donde cómo es que eventualmente Jesús lo hirió en la cabeza, pero Satanás le hirió en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ok. ¿Por qué las mujeres sufren para dar a luz?
porque así lo quiso el Señor. Ese es el castigo. Eso es la muerte. ¿Okay? Sufrimiento igual a muerte. ¿Okay? Acuérdense, no comas de eso porque si comes, morirás. ¿Murió Adán? ¿Cuál fue la muerte de Adán? Separación de Dios. O sea, lo expulsaron a él y a Eva del huerto del Edén. Entonces ya está en este mundo. El huerto del Edén no se puede ver. Pero a aquellos que llama el Señor nos muestra el Edén. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí hay guerra, aquí hay enemistad. Multiplicaré, muerte, gran dolores en tus preñeces. En el campo espiritual también es así, también es así. O sea, vamos a decir, Panchito viene y le predica el evangelio a Juanito y Juanito dice, yeah, gracias Cristo Jesús. Pero no piensen que Juanito ya se convirtió en un seguidor de Cristo y ya nunca más. No, hermano. O sea, hay dolores de parto. O sea, Juanito dice que sí, pero al ratito él mismo lo niega. Y ahí está. Por ejemplo, Pablo dice, ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. O sea, no es que luego la gente lo acepta. Hay dolores de parto. O sea, se predica la palabra de Dios y las personas, poco a poco, eventualmente, ¿quién es el que nos hace nacer? Cristo Jesús. Eventualmente nacemos de nuevo. ¿Ok? Esto es en lo físico, pero también es simbólico de lo espiritual. Jesús es el marido, ¿ok? La mujer, o sea, Pablo, Pedro, tuvieron dolores de parto para que la gente creyera el evangelio. ¿Ok? No es de que así rápido, ¿no? Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. O sea, al marido tiene el deseo de la mujer, así también Cristo tiene nuestro deseo. Él se enseñoreará de ti. Jesús se señorea de nosotros. Eso es bueno. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Todo eso es simbólico, hermanos. Acuérdense que Adán, por el pecado de Adán entró el pecado, pero por la obediencia de Cristo, o sea, Adán apunta a Cristo también. Entonces, si por el pecado de Adán la tierra es maldita, entonces, ahora, por Jesús haber venido y llevado la maldad que Satanás causa en nosotros, entonces a Jesús le pasó esto. Él sufrió, él murió, pero resucitó. ¿Ok? Entonces, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vayan a la parábola del sembrador, ahí están los espinos y cardos. ¿Ok? O sea, en realidad, el amor al dinero, el amor a este mundo, ¿ok? Es el castigo, ¿ok? Por desobedecer. O sea, fíjense bien, hermanos. En la iglesia, cuando nosotros seguimos un evangelio diferente y no queremos seguir a Jesús, entonces lo que vamos a comer es espinos y cardos.
¿Y qué son los espinos y cardos? Vamos a amar más el dinero que a Jesús. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No, pues Dios hizo gallinas. Entonces, hermano, entonces, ¿cómo le hacemos? Reconoce que te encanta el dinero y Jesús te libra del amor al dinero, que es diferente. Esa es la única forma que le puedes dejar el amor. Simplemente, o sea, no trates de decir, no, yo no amo el dinero. No te hagas, hombre. Sé honesto. O sea honesta, Panchita, tú también. Si te encanta el dinero, hombre, o sea, ¿a quién vas a engañar? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, yo prefiero el dinero antes que a usted. Perdóneme, Señor. Señor, yo no quiero hacer eso. Yo no lo quiero hacer. Entonces ya deja que Cristo te lo quite. Entonces un día al menos pensado Jesús viene, come contigo y de repente tú andas trabajando y tú dices, bueno, ¿por qué me ando matando yo trabajando horas extras y esto y eso? Entonces el dinero no me alcanza. O a lo mejor tienes mucho dinero, pero nunca tienes lo suficiente y un día dices, ¿pero qué estoy haciendo? Ahí es donde te das cuenta que ya Jesús te quitó eso. Y eso es motivo de gozo a tu corazón. ¿Por qué? Porque dices, yo ya no me tengo que preocupar de cómo voy a vivir. O sea, el Señor cuida de mí. O sea, ya tienes vida en abundancia. Entonces, fíjense, a Cristo le pasó esto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Panchito tiene que cuidar de Panchita y de sus panchitos. ¿Cómo? Con el sudor de su frente. ¿Qué hizo Jesús? Con el sudor de su frente, o sea, con la obediencia a nuestro Padre Dios, Él sudó y sudó sangre en Getsemaní. A Jesús le pasó esto también. Él nunca pecó, pero Él llevó el castigo de nuestros pecados. Entonces a Él le pasó esto. Esto es muerte. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todas las vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hace Jesús? Jesús nos hace vestidos de pieles y nos viste con mantos blanquitos, sin pecado. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida es Jesús. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre. ¿Se fijan? Lo echó fuera. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay dos querubines que aparecen en la palabra querubines en la palabra de Dios. Uno es el faraón y el otro es Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor tuvo un sueño. En ese sueño, él era un árbol, simbólicamente. Entonces dijo, yo quiero que me digan qué es lo que quiere decir ese sueño. Y Daniel le dijo, ese árbol eres tú, Nabucodonosor. ¿Qué es lo que nos guarda los querubines? ¿Qué es lo que nos trae al Señor? El testimonio de Cristo Jesús.
¿Ok? Entonces, fíjense bien. Ah, en Lucas 8:10 Jesús dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Yo aquí les estoy hablando, hermanos, misterios del reino de Dios. Pero a los otros, a los que no creen el Evangelio, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pablo explica la palabra de Dios. ¿Ok? Dios pone maestros para enseñar la palabra de Dios a los que creen. Los que no creen no entienden esto que yo estoy diciendo. Entonces, si tú no lo entiendes, si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, porque lo estoy explicando, pero aún así no lo entiendes, es porque el Señor no te ha abierto los ojos todavía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, el Señor te trae a tu mente qué es lo que impide que tú veas. La salvación es gratis y muy probablemente a lo mejor te la quieres ganar. Es gratis. Entonces, entrégale tu corazón a Jesús para que mire, para que puedas entender estos. Ese es el reino de Dios, hermano. Jesús le dijo, fíjense bien, hermanos. En Cristo Jesús no hay muerte. Jesús vino a enseñarnos que no hay muerte. O sea, ya Cristo murió por nosotros. Pero el trabajo es ir y decirle a la gente, oye, ya no le tengas miedo a la muerte. Jesús resucitó. Entonces, por eso lo hacemos, por amor a nuestros hermanos, para que ya no le tengan temor a la muerte. En Jesús está la vida. Por ejemplo, viene Jesús y le dice a uno, sígueme. Y le dice, ay Señor, déjame primero cuidar de mi padre y ya lo que se muera, ya lo que lo entierre, entonces te sigo. Y Jesús le dice en Lucas 9:10, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios donde no hay muerte, porque cuando predicamos a Jesús predicamos la vida. Por ejemplo, le mandan llamar, Señor, aquel al que tú amas está enfermo. Y Jesús no fue a propósito. ¿Por qué Jesús hizo eso? Pareciera que Jesús no amaba entonces a Lázaro. ¿Por qué se quedó? Entonces, ahí, con esas escrituras, hermano, nos da a entender el Señor que hay personas que las resucita aquí, o sea, las sana aquí, y hay personas que las sana o las resucita hasta en el otro mundo, en el otro mundo. Por ejemplo, a mí el Señor a través de un sueño me dio a entender, con ese sueño, por lo menos así lo entiendo, basado en lo que el Señor me ha mostrado, que a mi mamá, que está enferma, no la va a sanar de lo que tiene. La va a sanar ya lo que ella se muera. Entonces, oye, hermano, pues ¿cómo que la va a sanar? Pues ya cuando se muera, pues ya para qué. No, 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 acuérdese. Jesús vino a morir, a dar su vida por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que la va a sanar? Bueno, igual que Lázaro. Lázaro se murió y Jesús quiso que se muriera. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios. Entonces no es porque el Señor no ame a mi mamá o a mi hermana, el Señor también me mostró a mi hermana. Hijo, no las voy a sanar aquí, las voy a sanar después. Está bien, Señor. ¿Quién ama más a mi mamá? ¿Yo o el Señor? Pues es obvio que el Señor o a mi hermana. Entonces, bueno, hágase su voluntad, Señor. Entonces ahí está mi amada. ¡Ay, hijo! ¡Ay, ya me quiero morir! Ella se quiere morir y el Señor dice,
Cálmate, Panchita, todavía no. Ahí está todavía ahí mi mamá que, ay, es cosa de todos los días. Digo, bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas. Entonces, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En Lucas 11:20, fíjense cómo dice Jesús. Cuando Jesús sanaba a una persona o cuando sana a una persona, ¿cómo lo hace? ¿O cómo lo hacía? Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios, los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabemos cuando a una persona le ha llegado el reino de Dios? Cuando una persona salen los demonios. Por ejemplo, anda una persona que tiene 20 años en las drogas y es cristiano, va a la iglesia, pero no ha podido con las drogas. Entonces, pero oiga, hermano, ¿qué no ha entrado en el reino de Dios cuando recibió al Señor? Bueno, ya el Señor va con él, pero tiene que dar fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Pues que salgan los demonios, el demonio de las drogas. Entonces, ¿puede un cristiano tener demonios? ¿Puede un cristiano tener demonios? Claro que sí, porque no todos los cristianos tienen entendimiento. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, comieron la cena pascual, ya Dios iba con ellos. Ya Dios iba con ellos. Vienen por el Mar Rojo, atraviesan el Mar Rojo como por tierra seca. Pasan. Viene Dios con ellos. Viene Dios con ellos. ¿Ya traen la ley? No, no entendían la ley todavía. Entonces cuando Moisés sube al monte, donde Dios les da la ley, las dos tablas, ya el pueblo le estaba dando gracias a dioses paganos sobre la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés se enoja, avienta las tablas y los levitas matan como a 3,000 personas con sus espadas. Entonces ahí es donde Dios escoge a los levitas para que trabajaran en el templo. ¿Por qué los escogió a ellos? Porque ellos no doblaron su rodilla a los Baales, se mantuvieron firmes. Entonces, fíjense, si por el dedo de Dios, ¿ok? Hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cuándo llegó el reino de Dios a la mujer que sangraba? Cuando la sanó. ¿Por qué? Porque le sacó el demonio del sangrado. A la mujer que estaba encorvada, ¿quién la tenía así? Satanás la tenía encorvada. Viene Jesús, dice esa mujer, la sané, estaba encorvada por 18 años. Viene Jesús, ella entra en el reino de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque la sanó Jesús. Aquí lo dice bien claro. Mas si por el dedo de Dios echa yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjense cómo lo dice el Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Recuérdense que el reino de Dios no es bebida ni comida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ¿quién tenía potestad? ¿Quién era yo les acabo de leer? ¿Quién tenía el reino de la muerte? Satanás. Pero cuando Jesús muere,
da su vida por nosotros, entonces toda potestad les es dada a Jesús. Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. En Lucas 4:6, por ejemplo, el diablo le dice, a ti te daré, a Jesús le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, la gloria carnal, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera, se la doy. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando Jesús viene y él obedece al Señor, no solamente le es dada toda potestad, sino que esa potestad también nos la da a nosotros. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Nada los dañará. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos, a los nuevos levitas que trabajan para el reino de Dios predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces, el reino de la muerte lo tiene Satanás, pero Jesús nos da la potestad de pisar serpientes y escorpiones. ¿Okay? O sea, tenemos potestad sobre los falsos profetas porque Cristo está con nosotros. Entonces, en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ya entendiendo eso, fíjense en Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundara. Este versículo nos da a entender Pablo lo que está en Génesis. Dios sabía que Satanás iba a engañar a Adán, porque Satanás era más fuerte que Adán. Él sabía que iba a ser engañado. ¿Para qué? Aquí está. Pero la ley se produjo para que el pecado abundara. Entonces ahí donde hay desorden está en el Génesis, hermanos. Y vio Dios que era bueno. O sea, cuando se crea el universo y hay desorden, vayan y lean el Génesis. Y vio Dios que era bueno. Entonces, nace el hombre, nace la mujer, los animales se matan unos a otros ahí, se comen unos a otros ahí. ¿Dios se agrada en eso? Sí. Pero acuérdense que hay un proyecto de vida de 7 días, o vamos a ponerle 7,000 años, es el ciclo. Entonces, hay desorden, pero Dios viene y pone orden donde hay desorden. ¿Cómo es como ahorita? Hay mucho desorden. Hay mucho desorden en este mundo. Va a haber aquí les quiero compartir una vez más. Vienen muchos problemas, hermanos. Vamos a decir, pueblos contra pueblos, nación contra nación. Vienen muchas, vamos a decir, revoluciones a nivel mundial, pero sobre todo aquí en Latinoamérica está profetizado que va a haber muchos disturbios, hermano. La cosa va a empeorar. Pero en ese desorden,
para aquellos que han escuchado y han sido fieles al Señor. Por eso yo les digo, vienen malas noticias, pero también buenas noticias si están en Cristo Jesús. Aquí en Estados Unidos, las únicas, vamos a decir, las únicas veces que han venido a invadir, el único, aparte de Inglaterra, porque era una corona de Inglaterra aquí, el único país que ha invadido y pues se puede decir invadido, es México. O sea, este país no ha tenido invasiones como los han tenido la mayoría de imperios. Bueno, hermanos, los tiempos están cambiando. Como la iglesia se ha alejado del Señor, y hay mucho desorden, entonces el Señor va a poner orden. Entonces mucha gente va a morir, hermanos. Mucha gente va a morir. Yo les digo, no tengan miedo. Algunos cristianos van a morir, seguidores de Cristo van a morir. Otros los va a mantener porque siempre tiene un remanente. ¿En dónde estás tú en relación al Señor? Entonces, fíjense, la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, también viene la gran bendición. Vienen los grandes milagros. Eventualmente Dios viene a poner orden. Dentro de lo que el Señor me ha dicho, lo escuché, me dijo, Rusia como nación va a pagar por lo que ha hecho, porque es Rusia la que ha creado muchos problemas. Todo el siglo XX fue Rusia siempre, la Unión Soviética, ¿verdad?, creando guerras, creando revoluciones en muchos lugares. Perdieron la Guerra Fría y ahí sigue otra vez, ahí con el líder Putin, ahí sigue. Entonces el Señor dice, y el pueblo lo apoya, por lo menos la mayoría del pueblo de Rusia lo apoya. Entonces el Señor a mí me dijo, ahora, cuando dice lo va a pagar, también el Señor se va a manifestar en Rusia, mucha gente, a los llamados del Señor, ¿verdad? Entonces vienen muy malas noticias para Rusia, pero también vienen muy buenas noticias, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo lo dice Jesús en Juan 18:36. Cuando Pilato le dice, contéstame, que no sabes que eres tú rey de los judíos, le dice Jesús, mi reino, Pilato, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús es espiritual, hermanos. Espiritual. Ahora, lo espiritual está sobre lo material. Una persona enferma de lepra, si es algo físico, Jesús lo sana de lo espiritual, o sea, perdonándole sus pecados, porque él dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, sal demonio de este cuerpo, salgan demonios de este cuerpo, o simplemente sanarlo. O sea, si fijan, todo va a la par. Él los sana espiritualmente, perdonándole sus pecados. Entonces, como ya no tiene pecado, sanan los demonios de la enfermedad de la lepra, y entonces las personas sanaban. O sea, está por encima. Ahora, ¿por qué Jesús no mandó llamar 12 legiones espirituales? Bueno, porque ya estaba destinado, hermano, para morir en la cruz por nosotros. Él así lo quiso. Entonces, fíjense, Mateo 4, 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles, o sea, el Espíritu de Dios, y le servían. Entonces yo voy a terminar ahorita, voy a terminar con 2 Corintios, pero lo voy a explicar, más bien Pablo se lo va a explicar con Romanos 5. Dice Pablo, o sea, el pecado sobreabunda cuando conocemos la ley. Entonces, pero ahí donde sobreabunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia de Dios. Ahorita está sobreabundando el pecado, entonces va a venir Jesús y ¿qué va a hacer? Va a sanar a personas que ni siquiera preguntan por Él. Ahora, los que han peleado en contra de Él, bueno, ¿verdad? Siempre, el que rechaza a Jesús, le va mal. Hay personas que simplemente ni tienen en cuenta, ni lo buscan, ni nada. Bueno, el Señor viene aún a traer a estas personas, siempre lo ha hecho, a traerlos a la luz, no a los religiosos fariseos, porque no están dando buen testimonio de Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un ateo es pecador igual que un cristiano. Entonces ahí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de nuestro Padre Dios, de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿se fijan? Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, acuérdense de reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, o sea, el sufrimiento, separación de nuestro Padre Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, o sea, antes de Moisés. Pero donde no hay ley, no hay pecado, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la gente siempre le tuvo miedo a la muerte, desde Adán hasta Moisés. Pero una vez que viene Moisés, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se fijan? Figura. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ya hay condenación. Pero el don,
o la gracia de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Yo les he dicho, ¿cuándo nos llama a Cristo? Cuando peores somos, hermanos. Cuando peores somos, cuando sobreabunda el pecado en nosotros, es cuando el Señor nos busca. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, o sea, los 10 mandamientos se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, fíjense, yo les hablaba acerca de les voy a poner en Hebreos, no lo tengo, con un solo sacrificio. Cómo el Señor nos reconcilia con nuestro Padre Dios. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es el 12, en el 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, hasta que la maldad llegue al cielo, así como se lo dijo Abraham. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que ya Cristo con un solo sacrificio nos presenta puros delante de nuestro Padre Dios. Y termino con 2 Corintios 5, del 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vayan y busquen el video que yo hice, le puse Panchito y Juanito. Yo soy Panchito, yo debo de trabajar por mi hermano Juanito. Juanito, mi hermano, debe de trabajar por mí. Porque esa es la enseñanza que nos dio nuestro Padre Dios a través de Cristo Jesús. Entonces ya no tenemos que vivir para nuestros sueños. Ay, mi sueño es esto. No, hermanos, si en realidad ya nacimos de nuevo, el Señor pone en nosotros el querer vivir para Cristo. Y cuando lo hacemos para Cristo, lo hacemos para nuestros hermanos. Entonces,
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, o sea, en la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el nacer de nuevo. Nueva criatura es si estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nueva. Espíritu nuevo en odre nuevo, vino nuevo en odre nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por su Hijo amado Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo llevo el ministerio de la reconciliación a través del Evangelio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, lo peor, hermanos, y yo termino, fíjense bien con esto, me voy a regresar al Génesis. No comas del fruto del árbol de la muerte. ¿Qué es comer el fruto del árbol de la muerte? O sea, ya conocemos que por la ley conocemos el pecado. Entonces no debemos de andar juzgando a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, sean ateos, sean homosexuales, sean transexuales, sean pedófilos, sean asesinos, no. Debemos de llevar, acuérdense, somos embajadores de Cristo, debemos de llevar la reconciliación, no juzgar. Si nos agarramos juzgando a la gente, hermanos, entonces nos engañó Satanás. Nos engañó Satanás. No coman del árbol de la muerte. El árbol de la muerte es andar juzgando a la gente, hermanos. Debemos juzgar la doctrina de los cristianos que andan promoviendo un evangelio diferente. Eso es distinto. Estamos hablando de no juzgar a los incrédulos. Acuérdense que en la palabra de Dios dice, no hagas tropezar al ciego. Una persona está ciega, no ve. ¿Qué nos dice la naturaleza? Imagínense, viene una persona ciega, no puede ver, y luego yo vengo y le pongo zancadillas. ¿Cómo se ve? Y luego me burlo. Bueno, muchos cristianos hacen esto, hermano. Le ponen zancadilla a los que están ciegos. Los fariseos estaban ciegos, pero Jesús no les puso zancadilla. Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de los ciegos, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque ellos son malos, ellos creen que son buenos, no lo son. No se hagan como ellos, no se hagan como ellos, no juzguen, vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. O sea, Dios los ama
Entonces está Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Reconciliados con Dios, conocer a Dios, regresar al huerto del Edén, en donde hay vida, amor, gozo y paz. No se hagan como los fariseos, o no nos hagamos como los fariseos. Pidamos así, si tenemos la costumbre de andar juzgando a las personas, confiesen el pecado. Padre mío, soy bien chismoso, ando siempre condenando a la gente, perdóneme, Señor. Tenemos abogado en el cielo, sí, hermanos. Entonces, en la medida que hacemos eso, el Señor nos ayuda, eventualmente nos sana de andar criticando, juzgando a nuestro prójimo. Debemos de llevar las buenas nuevas, no condenar. Si alguien anda condenando, su pecado no va a pasar desapercibido, hermanos. Yo lo veo siempre. Anda la gente condenando al mundo ahí. No, se tienen que, las prostitutas deben de dejar de ser prostitutas y deben de ir a la iglesia y cuando menos piensa uno, mire, yo miro a la gente que anda predicando eso. Entonces viene Satanás, les da ahí donde más les duele y muchas veces de ahí sí se arrepienten. Acuérdense, debemos de promover, de vivir el amor. Condenar, criticar, juzgar al prójimo, eso no es amor, hermanos. En la carne todos tendemos a eso, por eso debemos de estar llevando una vida espiritual, porque carnalmente somos débiles, por eso debemos de estar, Señor, ayúdeme, yo quiero amar a mi prójimo, yo quiero bendecir a mi prójimo. Entonces, en la medida que nos mantenemos espirituales, lo podemos hacer. Ya si tú no juzgas a tu prójimo, acuérdense que al prójimo se le puede juzgar aún en el pensamiento, así como lo hizo Simón el fariseo. Él no habló, pero pensó, si supiera quién lo está tocando. Estaba juzgando a la prostituta, a la pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tú no me ofreciste agua, no me lavaste los pies, no me diste abrazo, no me diste beso. Bueno, ella tiene muchos pecados. ¿Quién ama más? Al que se le perdona más o al que se le perdona poquito o al que se le perdona mucho? Pues yo creo que al que se le perdona mucho, pues mira, a ella pecadora se le perdonan todos sus pecados. A la prostituta, a la pecadora. Y ama mucho, tanto así que me está preparando para mi sepultura. Entonces no seamos como el fariseo Simón, no seamos como los fariseos, hermanos. Prediquemos el amor de Dios a través del testimonio de Cristo Jesús. Tú haces eso, te va a ir bien. Ora por aquella persona que le estás predicando o a la que le vas a compartir y ya deja que Dios obra, ¿ok? No comas del árbol de la muerte. O sea, ¿por qué quieres morir? No tiene sentido. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.